Hablaremos hoy de costumbres concernientes al aseo y la belleza. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero la historia de estos temas abarca muchos siglos. Casi siempre agotamos estas charlas en la antigüedad clásica. Hoy nos internaremos en la Edad Media e incluso el Renacimiento. No, el Renacimiento. Vamos a empezar con el siglo XVII y seguiremos adelante. Incluso saltearemos el Renacimiento Y le meteremos a la Edad Moderna. A la Edad Moderna, ya bien entrada. Bien, tan bien entrada que falta poco para la Edad Contemporánea. Algunos recordarán las charlas anteriores, otros no. Hemos hablado de prostitutas griegas que se cubrían el escracho con miel. Hablamos de Cleopatra que se bañaba con leche de burra. Y había escrito también Cleopatra, según se dice, ¿no?, un tratado de belleza. Hablamos de los hindúes y de sus abluciones con estiércol de vaca para lavar el alma, ya que no el cuerpo, ¿no? Y hasta también hablamos de los orines importados de España para cepillarse los dientes. Y de los perros que lamen a sus dueños. Así, recién. Esto lo hicimos recién. Ahora hablaremos de lo que sucedió a partir del siglo XVII. En Francia, mientras en la mayoría del resto de los países europeos se amontonaba el colorete en las mejillas, las francesitas procuraban conservar o aumentar la blancura de su tez. Se utilizaban combinaciones extrañas a base de pepinos, azufre, tiza, cal. Bueno, y las consecuencias eran terribles. Algunas se ponían esas mezclas en el escracho para ir a las fiestas cortesanas y luego parece que tenían que desaparecer durante largas temporadas para recomponer el rostro de los efectos de las quemaduras y la humedad. O sea que por una noche de buen aspecto, o en todo caso de lo que ellos creían era un buen aspecto, tenían que pasar meses recomponiéndose el desastre que aquellos mejunjes hacían en la cara. Existían blanqueadores menos fuertes, menos nocivos. Los hacían con flores de haba, agua destilada de lirios, jugo de limón, aceite de talco, leche virginal, de la cual no se explica su procedencia. Bueno, parece que estos ingredientes debían ponerse en un frasco, taparse bien, y se ponían bajo el sol de verano durante un mes, y recién después funcionaba, o quizá no. Se usaban también cremas de día y de noche. Claro. En el siglo XVIII la crema de belleza, la crème de beauté, tenía mucho auge, por no decir otra cosa. Sí, claro. Había unos vendedores ambulantes, medio charlatanes, que viajaban junto a los sacamuelas y a los vendedores de elixir, y parece que se vendía en toda la ciudad una crema que se llama Afrodita y Faón. Y decía, ¿no?, en el frasco: tan perfecta para la piel que es imposible no darse cuenta de que la belleza que proporciona y los años que quitan no vienen de la naturaleza sino del arte de los dioses. Frasco grande era. Estaba escrito con esta voz, además. El rey Luis XIV, que ya estaba un poco viejo, estamos hablando del año 1708, por eso digo, el siglo XVIII, algunos dirán, ¿cómo Luis XIV en el siglo XVIII? Y bueno, alcanzó a asomarse el viejo Luis al siglo XVIII. Bueno, parece que Luis se compró 500 frascos, ni uno más ni uno menos de esta crema de belleza. Denme 500 frascos, dijo. Y todas las noches se surtía, junto con los masajes que le daba una mina, una buena dosis del ungüento. El nombre del producto, Afrodita y Faón, viene de la mitología clásica. Faón era un señor de Lesbos y parece que un día, siendo ya bastante viejo, feo y pobre, era barquero Faón, trabajaba de barquero. Bueno, usaba un barquito para pasear a los ancianos y un día se le presentó la diosa Afrodita disfrazada de anciana. Tal luego Afrodita, que es la diosa de la belleza, y pidió que la cruzara con el bote hasta alguna costa cercana. Faón no le cobró a la vieja, o a la supuesta vieja, y en recompensa la diosa le dio un frasco que contenía un extraño bálsamo con el que ella parece que se untaba todos los días. Sí, claro. Faón lo aceptó y en cuanto empezó a usarlo, adquirió una admirable belleza y se enamoraron de él, viejo y todo,
todas las mujeres de la época. Especialmente se enamoró de él Safo de Lesbos, mire qué Claro. cosa. Eso es una... Faón no le dio bolilla y Safo se precipitó al mar desde el alcantilado de Leucade, que es... Leucade sería mejor, que es lo que hacemos todos nosotros cuando alguien no nos da bolilla. Nos precipitamos al mar desde el acantilado de Leucade. A finales del siglo XVIII, es decir, muchísimo después, todas las mujeres de París se untaban la jeta con esos ungüentos para ver qué pasaba. A ver. Otra moda curioso eran los lunares artificiales. Mirá vos. Las minas acostumbraban a comprarse un lunar, se lo ponían en la cara, se llamaba mouche, como el jugador de Boca, aunque ellas insistían En pronunciarlo mal. decían mush, Qué cosa. mosca. Pero se compraban. ¿Cómo Sí, era? se colocaban en puntos diversos de la cara e incluso hasta había un lenguaje particular acerca del lunar, algo así como el abanico entre las damas españolas, ¿no? Ponerle la muchacha que se ponía el lunar bajo el ojo izquierdo estaba comprometida, la que lo hacía bajo el ojo derecho buscaba novio, las casadas se lo ponían en el mentón, las quebradas fraudulentas en el entrecejo y todo por el estilo. En fin, miles de posibilidades hay para ponerse lunares, Sí. y miles de situaciones puede ocupar este lunar, o más lunares, hasta puede hablarse de un alfabeto morse de los lunares si usted tiene suficientes lunares. Pensemos, Alejandro, que era un gesto de bastante audacia, porque muy poco tiempo antes, unas décadas antes, por tener lunares, una podía ser tomada como una presa del demonio. Así ¿no? es, sí, Así sí. que vamos. El lunar era un indicio de la posesión diabólica. La moda llegó a tal punto que las mujeres comenzaron a dibujarse 8 o 9 lunares en la cara, lo que hizo que el célebre predicador Massillon terminara diciendo un sermón muy comprometido ante la corte en contra de los lunares. Sermón que terminaba diciendo: lo único que falta es que se pongan lunares en la pechuga. Al otro día, varias damas llevaban lunares allí mismo donde había dicho este señor y le llamaron justamente lunares de Massillon. Qué lindo lunar de Massillon que tiene la señora allí donde le dije, allí en el paso de Uspallata. A Luis XIV le gustaban las rubias. Volvamos a Luis XIV. Sí, claro. Hemos hablado muchas veces de Luis y de una de sus amantes más famosas, Madame de Montespan, que era morena, pero se hizo teñir, hizo toda clase de hazañas para estar con el pelo más claro, ¿no? Se cambiaba el color como podía, en realidad. Había recurrido a la famosa bruja Lavoisier, que también llegó a fabricarle unos filtros de amor que casi terminan con la vida de Luis XIV, ¿no? Lo hemos contado aquí. Bueno, se ponía Madame de Montespan en la cabeza ácido, frutas, orines, discúlpeme, y así durante mucho tiempo llevaba un color más o menos clarito. Había también depilatorios en ese entonces para suprimir los llamados pelos superfluos, como dijo el japonés. Estos depilatorios consistían en recetas un poco pintorescas. Había que usar las cáscaras de 50 o 60 huevos, bien pulverizadas, mezcladas con estiércol de gato, todo esto reducido a polvo y todo mezclado con vinagre bien fuerte. Después había que untar aquellos lugares que uno quisiera depilar. Fue Luis XIII, el hijo de Enrique IV, el que estableció la moda de la peluca, digo en otro orden de cosas, Sí, claro. de la peluca para hombres. Se había quedado pelado rápidamente y se puso una peluca de esas que ustedes vieron después hasta la Revolución Francesa. En un principio las pelucas conservaban el color natural, rubio, moreno o blanco para los canosos, pero estas últimas pelucas eran difíciles de conseguir, las canosas, ¿no? Supone que los hombres grandes ya han hecho fortuna o no tienen pelo, en fin. El caso es que para no tener que andar incomodándose, corriendo detrás de canosos pertinaces, se empolvaba la peluca y así quedó la costumbre. Las muchachas tenían también mucha preocupación por sus senos. La célebre y ya nombrada Voisin vendía productos destinados a proporcionar mágicamente pecho a las que no tenían. Sin embargo, parece que las recetas no daban muy buenos resultados. La duquesa de Defoix le dijo a una amiga:
que era nada menos que Madame de Montespan. Dice: profunda es mi queja y mi tristeza, cuanto más broto menos sale. Todos saben que la suciedad era normal en los palacios, donde los cortesanos hacían sus necesidades donde podían, etcétera, etcétera. Una cosa además que siempre le ha gustado mucho a ciertos republicanos. Totalmente. Que creen que la diferencia entre la monarquía y la democracia consiste en la existencia de baños en los edificios públicos. Bueno, el caso es que había perfumes. Como la gente se bañaba poco, Fernando de Nápoles tenía la costumbre de usar mucho perfume. ¿Pero por qué? Es un tema un poco escabroso. Es un poco, sí. Parece que se sentaba el hombre, incluso durante los conciertos que daba su bella esposa tocando el arpa, en el salón de su casa, se sentaba en su retrete portátil mientras asistía a esos conciertos. Un asco. Sí. En eso sí, es mucho mejor la democracia. Bueno, algunos dicen que a lo mejor tocaba mal la esposa. Dice: ¿cómo toca su esposa? Mira, ya lo ve. Claro, ya lo ve. Con respecto a los perfumes, siguiendo en este mismo asunto, se aplicaban de forma muy especial. No había vaporizadores, entonces no se habían inventado todavía. Y para perfumar un ambiente grande llamaban a una criada, le llenaban la boca de perfume, y estas criadas desarrollaban una técnica interlabial o interdental para desparramar del modo más democrático el perfume. Bueno, entre otras cosas, dada la suciedad del ambiente y el correspondiente mal olor, también eran muy usados los pañuelos perfumados que la gente se llevaba a la nariz cuando la pestilencia alcanzaba proporciones inaguantables. María de Médicis tenía una colección de pañuelos perfumados increíble, dice aquí. ¿Por qué va a ser increíble? Yo creo en los pañuelos perfumados. No sé por qué uno no puede creer en un pañuelo perfumado. Bueno, el caso es que María de Médicis era la mujer de Enrique IV, cuya pestilencia era proverbial. Era un buen rey, pero su mal olor era principesco. Bien. Debajo de las sedas y los encajes, decían las crónicas, señoreaba la roña, hasta tal punto que una gran dama pudo decir a la otra: tengo una ayudante tan sucia que aquello negro que se nos hace entre los dedos de las patas se le forma a ella entre los de las manos. No voy a decir nada. Otra consideración, esta la hace Voltaire, ¿no? En Oriente, por ejemplo, al casarse se dejaba la barba, incluso para denotar que eran hombres mayores. En Europa hubo varias modas de barbudos. Casi todos los cortesanos seguían la moda del rey. Durante el reinado de Luis XIV se usó la barba descuidada. Bueno. Todos cuidaban de que su barba resultara descuidada. Bueno, pues en Luis XIII la llevaba corta y en punta, Enrique IV cuadrada, Carlos V de España y Julio II el Papa y Francisco I de Francia pusieron de moda los cortes de barba larga y peinada. Bueno, quiero decir lo siguiente para terminar, ¿no? Es hermoso este informe sobre las costumbres higiénicas y cosméticas. Lo que quiero decir es que usted debería elegir a alguien para dedicarle. Bueno, Alejandro, estaba pensando en principio esta cuestión que uno toma como natural, ¿no? El surgimiento de esos cachos de proteína de distintos colores, de distintas formas y texturas, como si el pelo tuviese, como si el ser humano pudiese tener todavía algo natural. Y sabemos claramente desde el comienzo de la humanidad que no, que usted acaba de contar varias de estas historias. Lo curioso es que al mismo tipo de arreglo para una parte del cuerpo, de aceite o de gracia para lucir mejor, se le han dado distintos significados. Y creo que esto es lo más simpático de la cultura, que es también casi lo más simpático de la política. Aquello que significa para unos una cosa, para otros significa exactamente lo contrario. Y muchas veces por ese tipo de diferencias, darle a lo mismo un nombre diferente, se producen las guerras o las confrontaciones. Así es.
Pensaba, por ejemplo, en nuestros amigos chinos que tantas veces han ilustrado bellamente este programa, los mandarines, por ejemplo, y la costumbre de ir enroscando el pelo hasta que cobrase la forma de una pequeña serpiente que se movía anudada al final con un moñito de un lado para el otro. Y esto era un símbolo primero de distinción, después también de elegancia, y finalmente se convirtió en un símbolo mismo de la vieja China, o sea, por 1911. Claro, en la Manchuria. Exactamente. Sí. Y después pensaba también en los marineros. Nosotros que hemos estado a bordo alguna vez, hace mucho tiempo, sabemos de esa vieja costumbre que le da origen, por ejemplo, a eso que se llama aquí el patito, esa especie de pedazo de tela que va en la espalda para cuidar que la trenza, la crencha engrasada, esa todo marinero que se precie, caiga allí. Y después pensaba finalmente en nuestro heroico cuerpo militar de patricios, el Regimiento de Infantería 1, que alguna vez le dio a ese pedazo de pelo enroscado sobre sí mismo y colgante aquí en la espalda el carácter de un símbolo tan fuerte que se hicieron matar. Por eso hubo un episodio llamado el Motín de las Trenzas, ahí en lo que es hoy el Colegio Nacional, donde con tal de no dejar cortarse la trenza, justamente estos muchachos fueron a la muerte. Pero estaba pensando que para dedicatorias, ¿cómo no elegir una mujer en el día de hoy, por ejemplo? Una que... Tiene que ser una mujer pequeña, porque las mujeres pequeñas se pusieron de moda a partir del siglo XVIII. Justamente, y quizás, digo, ahí está la cosa, cuanto más grande era la trenza de un marinero, esto lo hacía valer más, cuanto más grande era la trenza de un mandarín, esto le daba una alcurnia diferente, y sin embargo, esto mismo, el mismo afeite, la misma gracia trasladada a una mujer, necesita cambiar de carácter, de categoría, para significar lo mismo, es decir, una especie de privilegio, de lugar mayor. Así donde uno vea en sí un rasgo grande y grosero, es mejor lo busque cuando vea una mujer, de tal modo que esa marca sea sencillamente pequeña. Y pequeña es el vals que oiremos en atención a esa moda de la pequeñez que siempre informó la belleza femenina. Sí, acuérdense los tanto pies... en la China, donde los pies pequeños eran una muestra de belleza, en Occidente las pequeñas manos, las pequeñas cinturas, y en general la pequeñez de la mujer suele inducir al hombre a una especie de estética de muñecas de porcelana. Hay una forma, incluso creo yo, de amar a la mujer menuda y pequeña, y otra de amar a la mujer importante. No estoy hablando de obvias cuestiones de peso y de envergadura, sino a distintas ternuras. Una distinta ternura nos produce la mujer menuda, delicada y frágil, y otra es la que nos produce la mujer arrojada, fibrosa, grande y llena de curvas. Lo mismo sucede, Alejandro, con cada sector del planeta, del mundo que el hombre ha creído ir y poder conquistar, digamos, la sutileza para navegar un río lleno de meandros o el coraje necesario para abordar un oleaje fuerte, como si alguna vez uno estuviese conquistando realmente algo, ¿no? La clave, una vez más, suele estar allí, en eso que resulta, finalmente, ese adjetivo del comienzo. Pequeña, vamos a escuchar, es un lindo vals de Osmar Maderna, que escucharemos en la versión, creo yo, que de Juan Trepiana, finalmente, en solo de piano. Adelante.